Ahora. ¡Chan! ¿Qué estás haciendo, abuelito? Preparando para poner la primera chapa en el piso. Ah, no tengo barba. Es la primera vez que me ve la cámara sin barba, porque hace un montón que no filmo. ¿Qué haces, Brownie? Bueno. Momento histórico. Porque empecé a filmar de vuelta después de un montón de tiempo de no filmar. Y porque estamos por poner la primera chapa en la parte de atrás. Ahí se cambió la chapita esa. Y la chapa esa, a donde estaba la puerta de atrás, que ahora no hay más puerta de atrás. Y vamos a meter la chapa. Y después todo el bondi. Vamos a tirar un time lapse para que sea más ameno y pase rápido. Buah, laburando, puertita. No la vamos a cerrar ahora porque no tiene el picaporte. Pero un espectáculo la puertita. Vidrio. La primer chapa instalada. Mucho laburo. Y ayer sabíamos que estaba golpeada la pajaraca arriba. Estamos subiendo la escalera. Empezamos a sacar todo lo que era la ventana del conductor y nos empezamos a encontrar con mucho óxido a un nivel ya complicado. Así que empezamos a limpiar. Bueno, acá arriba el óxido estaba de forma superficial. Y cuando llegamos acá arriba, cuando llegamos acá, terrible palo que le han pegado. De hecho tenía un pedazo acá entre esta chapa, tenía un pedazo de rama acá. Así que bueno, todo hecho como la cara del que lo hizo. Ahora estamos intentando enderezar lo más posible. Vamos a poner una chapa acá para tratar de llevar esto a línea. Ahí. Y una vez que esté todo más o menos contenido, le vamos a poner mejunje, que es como una masilla fibrada con el que estamos laburando, que está bueno. Pero bueno, este lado es el más baqueteado, el lado de allá está un poco más tranqui. Así que a laburar, no queda otra. Bastante hecha mierda la pajaraca. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Y marcando los agujeritos para que no la emboquemos ahí. Y estamos terminando acá esta parte con la chapita, porque acá venía un cartel de ascenso que nosotros lo vamos a obviar, porque estaba roto, porque se llevaron puesto el espejo y rompieron el aparato ese, que era de plástico aparte. Bueno, genial. Escuchame, yo allá le había dado, porque aquel que tenía curva, creo, yo le había dado la curva, pero este está planteado de esta manera. ¿Está bien? ¿Así no? ¿Parece? Sí. Yo no sé si invocamos los agujeros o... No, embocar los agujeros no.
Buah, un montón de tiempo que no filmamos. No sé ni cómo estaba la pajaraca antes de la última vez que filmamos, pero ahora está así. Terminamos con todas las chapas de este lado. Del otro lado también. Pusimos la chapa del piso. Queda ahí unos pedacitos porque tenemos que hacer las cañerías de aguas grises. Así que un montón de laburo. Acá está todo lijado. Está toda la pajaraca lijada. Está todo, casi todo masillado. Vamos a decir, está un 98% masillado. Casi todo. Casi todo. Esta parte obviamente todavía no está lijada. Acá también todo lijadito. La chapa galvanizada está bastante áspera. Igual para pintar acá primero que nada vamos a lavar bien. Bueno, y así está la pajaraca. Hoy no sé qué es, creo que 12 o 13 de diciembre. Así que retomando. Vamos a ver si hoy terminamos esa chapa que está ahí poniendo el abuelito. Y yo voy a ver si me meto a explorar cómo se pinta con soplete, porque no lo hice nunca. Adentro. Primero voy a pintar todo el interior para practicar y una vez que el interior quede, vamos a salir a pintar el exterior en estos días. Vamos a ver qué sale. Bueno, masillamos un montón la pajaraca, una banda. Por ejemplo, ahí, tremendo parche, mucho. Y como lo hicimos sin filmar, bueno, acá estoy por masillar un poco la luneta y lo estamos haciendo con esta masilla, que es una masa fibrada, con fibra de vidrio, ¿sí? De la marca Sherwin-Williams. Obviamente no pone ningún guamán, ¿no? Pero está muy buena. Y es a prueba de giles, así que acá estoy por preparar un poquitito. Este es el catalizador. Ahora vamos a mezclar y nos vamos a ir a la parte de atrás de la pajaraca a poner la masilla. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Para sacarle los agujeritos. Bueno, para variar, como decimos, y no perder la costumbre, vemos que hay lugares en que este perfil está en muy buen estado y lugares en que está en muy mal estado. Así que vamos a levantar, ahí ya levantamos casi todo. Allá se levantó al principio, vamos a levantar toda esa parte porque el poliuretano expandido es una masa siempre y cuando no es que no le llegue el agua, porque si le hace una película impermeable, cuando se rompe esa película adentro del poliuretano expandido es una esponja. Entonces, primero que acá está mal pegado, o sea, esto está suelto.
Entonces va condensando y va oxidando. Así que bueno, de todas maneras, bueno, ahora vamos a parar, hace mucho calor. Vamos a encarar esta nueva etapa pajaraquística a nivel trabajo temprano, tipo 7:30 de la mañana. Después vamos a darle hasta el mediodía, nos vamos a la pileta y después tipo 6:30 de la tarde retomar hasta las, no sé, 8, 9, vamos a ver. Porque está haciendo mucho calor estos días. Hemos tenido sensación térmica de 42, 43 grados, así que ¿para qué? Pero bueno, se viene la pinturita del lado de adentro. Obviamente es una pintura muy tranqui. Como ven, ya hemos pintado. No es que no está pintado. Pero le vamos a dar una mano de blanco absolutamente a todo. A toda la perfilería. Va a quedar todo blanco. De esa manera voy a practicar con la pistola y el compresor, que nunca pinté así, pero bueno, es una buena manera de practicar acá adentro, que nadie va a ver porque todo esto va a ir tapado. Y una vez que esté tranquilo y satisfecho con cómo salió, bueno, encaramos la parte trasera. Así que bueno, ¿cómo quedó esto? Hay que ahora venir y lijar. Hay que venir y lijar. Vamos a ver qué sale. Un quilombo. Limpiar los caños que estaban oxidados del techo. Con todo el poliuretano expandido que se agarra con el cepillo y la moladora. Quedó todo re lindo adentro. Parecía que había nevado. Sacar todo eso fue bastante complicado. Pero bueno, acá estamos. Vamos a hacer una prueba. Son las 5 de la tarde, así que para probar todavía tenemos tiempo. Seguimos mezclando. Vamos a ver, es un par de tutoriales ahí en YouTube, San YouTube, que dicen que, o por lo menos el que vi que me interesó y me gustó, dejaba la pintura casi líquida de thinner. Yo en este caso, como es la parte interior y a la que no se le va a dar ni tronco de pelota y tengo un montón, lo digo mientras limpio la cámara, vamos a ponerle aguarrás, porque después eso va a ir tapado. Ahora le vamos a dar una mano de blanco del lado de adentro como para practicar. Así que le voy a poner aguarrás. Pero cuando vayamos por los lugares que sí se va a ver, vamos a usar thinner. Vamos a ver qué sale. ¿Qué estás haciendo, abuelito? La formita para poner el caño del desagote del lavarropas y que no lo lastime por la vibración. Igual nosotros lo vamos a hacer bien aseguradito. La descarga del agua del lavarropas va a ir directamente al tanque de aguas grises. Los dos tanques. Bueno, así quedó la pajaraca adentro con la mano de sintético blanco. Al final no intenté pintar, acá se nota que intenté pintar de blanco el poliuretano expandido. Pero absorbía mucha pintura, era el pedo. Así que bueno, decidí pintar solamente los caños, está todo pintado. Y bueno, esto igual no se va a ver. La pistola me parece que es malísima. Es una pistola creo que de alta presión y nosotros con el compresor chiquito tenemos muy poca alta presión, muy poco tiempo. Así que bueno, compramos una de baja presión y mucho caudal, que encima tiene el tarrito arriba, así que es por gravedad y no por succión. Eso hace que también no se tire pintura, porque siempre en la otra queda un poquito de pintura abajo. Y seguramente cuando llegue vamos a practicar. Yo creo que gasté para hacer todo esto 3,5 litros de pintura, parece una barbaridad, pero creo que es por la pistola. Así que cuando llegue la nueva vamos a practicar con ese medio litro y vamos a ver de qué manera rinde acá adentro, para retocar algunos lugares
y así agarrarle la mano para después pintar afuera. Bueno, ahí estamos con los tanques de aguas grises. Estamos acá ya con la cañería a punto de armarla, de desagote de una bachita que va a haber en el baño, que va a estar acá, más o menos, una bachita para lavarse las manos. Acá va a estar la heladera y justo acá al lado va a estar la mesada con la bacha de la cocina. Entonces ahí va a estar, el desagote se va a resumir en esta parte. Cuando esté armado lo muestro. Buah. Entrada de agua del lavarropa, derechito a uno de los tanques. Abajo del riel de vía S está el sensor de las aguas grises, que va conectado después ahí para ver las lucecitas en el nivel. Esa es la entrada de la bacha principal en la cocina. Viene todo por ahí. Esa es la entrada del plato de ducha y viene todo por acá. Y esa es la entrada de una bachita que va a haber en el baño. Instaladas aguas grises, entre la entrada principal de agua y el sensor. Y una vez que esté eso, ya estaríamos en condiciones de tapar esta parte. Quedaría todo el piso enchapado y ya empezaríamos a pasar la membrana líquida para después poner aislamiento y el machimbre de 1 pulgada con el que vamos a hacer el piso. Así que bueno, ahí está, va quedando. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Mira. Soy el único que trabaja, míralos a ellos, móvelo a ellos, míralos, ¿eh? Más vale. ¿Qué estás haciendo vos? Más vale, yo superviso y me come los mosquitos. Dale, ponle un poco de raya, Me parece que tiene un poco de pintura en la pantalla esta. Ray. El abuelito trabaja. Desbasta con un disco de corte. ¿Me dice bien, abuelito? A esa mostrar que estamos haciendo. Y así está quedando. ¡Tarán! Salida de la bacha de la cocina, bacha de ducha, bachita ahí para lavarse los dientes, falta acá, que es lo que se está haciendo ahora, con la salida del lavarropa. Y estaríamos terminando la parte del bendito suelo. Oh, sí, sí. Vamos todavía, ¿eh? Bueno, esto es la pajaraca, ya la deben haber visto en este estado un montón de veces. Véanla bien. Y ahora... ¡Tatán! Ahora. ¡Chan! ¡Vamos! Está quedando muy linda. La pajaraca blanca. Muy bonita. Lo estamos haciendo nosotros.
Está quedando como tiene que quedar. Seguramente podría quedar mejor, pero yo estoy contento. Está quedando joya. Ahora le vamos a pegar una limpiada. Ya le dimos 2 manos. Le vamos a pegar una limpiada con un poco de estopa y aguarrás. Y le vamos a dar una tercera mano hoy. Así que, de todas maneras, el timelapse de cuando la voy a pintar, hoy no puse, no tenía ganas. Lo voy a hacer con el otro lado. En el otro lado vamos a poner y vamos a ver el timelapse de la pintada. Bueno, ayer estuvimos de pintura también de todo lo que son las molduras. Miren lo que es eso. Miren, negro mate. La tapa del motor quedó espectacular. Muy buena. Y torpedo. Un lujo está quedando. Espectacular. Bueno, la base de la tapa del motor, todo pintadito. Y como ya estaríamos en condiciones, calculo que mañana o pasado, hoy es martes, el miércoles o el jueves estaríamos teóricamente en condiciones de poner las ventanas. Un periodo de secado de pintura intensivo de unos 5 o 6 días. Estamos laburando ahí con el abuelito, armando las ventanas. Y acá estaban todas tiradas, parte. Ahí hay otra parte y acá estamos en las ventanas más chiquitas. Toda la mañana para armar esta y todavía no terminamos de armar esta. Pero bueno, ¿en cuánto tiempo armamos todas las ventanas, abuelito? No, y esto es lo peor. Son 9 ventanas. No, y vamos a estar un montón porque hay que ver, hay que reacondicionarla, revisar que esté... Toda esta semana armando ventanas. Sí, mínimo, lamentablemente. Y mientras tanto pintando. Hoy le vamos a dar otra mano más a todo lo de negro. Y después el resto de las molduras, lo que va en la parte interior de la parte del frente de la pajaraca, que está todo acá, todo esto va a ir pintado de blanco, que también hay que ponerle mucho amor. Lo dejamos abajo del pino y nos ha chorreado resina, que hay que sacarla, una porquería la resina. Y obviamente después también hay que masillar, porque acá estaban puestos, no sé, tenía 1000 millones de agujeros. Yo le voy a dejar un solo espejo circular que tenía para poder no mirar para atrás en cuanto a los vehículos, pero sí para poder tener una visión de lo que está pasando atrás mío cuando esté manejando y nada más. Así que esas son las novedades por el día de hoy. Acá estamos, frente de la casa. Bueno, hasta que salgamos a viajar va a ser así. Hoy es jueves. El martes fue lo que vieron de las ventanas. Terminamos ayer miércoles. Acá están todas las ventanitas reacondicionadas. Bueno, vamos a ver qué onda con el tema de los burletes, porque se ve que cuando... No sé cuántas veces lo dije, pero lo voy a decir una vez más. Este colectivo tuvo muchísimos accidentes. Entre ellos sacar y poner ventanas. Se rompían vidrios, no tenemos idea qué sucedió. Y descubrimos que el vulcanizado que une los burletes, porque el burlete viene en una sola tira, no viene unido, lo unen con un vulcanizado, parece. Bueno, la sacás 2 o 3 veces a la ventana y ya se separa. Cuando se separa te queda un espacio de entre 5 y 10 centímetros, porque el burlete ya está caprichoso, viejo y no está muy que toma la forma. Entonces pasa esto. Acá hay una ventana vieja, así estaban las ventanas, así.
llenas de tierra. Bueno, pasa esto, ¿no? Que queda un espacio, esto es muy grande. Si lo acomodamos al burlete que está salido, seguramente quedaría por acá. Así que lo que vamos a tratar de hacer es con un burlete viejo, tratar de suplir ese espacio que quede lo más ajustado posible para poder generar, bueno, la estanquedad que tiene que tener una ventana. Eso por ahora. Después el tema de las pinturas, las molduras de la parte de adelante, arriba de la pajaraca. Con la pintura venía saliendo todo bien. Pero bueno, al pan pan y al vino vino. Cuando las cosas no salen bien también las vamos a mostrar. No sé qué habrá sido, pero. Acá tenemos la primer chorreada asquerosa. Yo creo que estuvo mal colgado esto. Lo tendría que haber puesto de manera horizontal. Así que bueno, vamos a esperar a que seque para pegarle una lijada. Bueno, también chorreó acá, pero esto va a quedar medio escondido. Así que no me molesta mucho. No sé si se ve, ahí hay una gotita. Y por acá abajo se ven las gotas, no sé si se ve ahí. Pero esta moldura está bien escondida y... O sea, no voy a decir más nada, va a quedar así. Yo no sé si fue o que mezclé mal la pintura o mi mano. Yo creo que fue mi mano, porque la pintura la vengo mezclando y exactamente en las mismas proporciones y hasta ahora no me había pasado. Capaz que me confié demasiado, pasé muy lento y bueno, chorrió. El resto viene bien. Esta es la parte de adelante, lo que va allá. Esa es la parte que va arriba del conductor. Esta es la parte que va en la puerta de adelante. Esa puertita va acá. Y la que se chorrió, bueno, es crítica, no se puede esconder. Esta va acá. Así que bueno, uno a veces quiere adelantar y en realidad retrasa, que fue un poco lo que pasó. Pero bueno, nada, rock and roll, rock and roll. Vamos a bajar eso seguramente a la tarde, esté bien, por lo menos que esté lo más seco posible. Y después vamos a ver si podemos lijar sin empastar las lijas y si vemos que todavía está muy jodido, recién va a ser trabajo para mañana, lijar y darle un par de manos más. Y también vamos a darle una mano, ya que estamos, a esa parte de atrás que se mereció una mano de blanco, obviamente. Bueno, esas son las novedades pajaracas en este momento. Así que corto y fuera. Bueno, se recontra remil complicó la ventana, hija de una gran p***.